Muy bien, entramos en el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de Pesaj o Easter. En esta parte número 2 tengo el privilegio de tener aquí conmigo en cabina a mi padre, al pastor Roberto Alfaro, y también tenemos en línea a nuestro gran amigo Diego Reyes, que va a estar con nosotros y vamos a estar hablando más acerca del tema del día de hoy. Quiero contarles a los dos que hemos recibido mensajes ayer con la primera parte que tuvimos con el pastor Alexander Barreras, que vamos a traerlo una vez más para entrar más en tema, y dijimos acerca ya de lo que se encuentra en el plato de Pesaj, ¿verdad? Pero quiero contarles que hemos recibido comentarios, mensajes de muchas partes del mundo que nos han escrito por medio del internet y todas las emisoras que retransmiten esta señal, de cómo la gente quiere aprender más acerca de esto y entender más acerca de las celebraciones judías. Y una de las que estamos hablando de hoy es una de las más importantes en sí, lo dijimos ayer en el programa, Pastor Roberto. Comienza esta celebración de Pesaj, una gran lista de celebraciones, pero quiero que cuando hablemos de esto podamos entender que cuando hablamos de las celebraciones estamos hablando de gozo, de regocijo. No estamos hablando de que solo es una celebración donde tenemos que hacer diferentes cosas, sino que es gozo, en verdad, lo que estamos celebrando. Bueno, muy bien. Ayer dimos comienzo con nuestro tema hablando respecto de las celebraciones, de las fiestas, como tú lo dices, del gozo de la celebración del pueblo de Dios. Ante todo, separemos el concepto de la celebración judía y traigámoslo a la mesa como el pueblo de Dios. Tomamos como parámetro el libro de Levítico en el capítulo 23, en el que este capítulo justamente nos habla de las celebraciones, y quiero resaltar esta palabra, solemnes. La celebración solemne, esa solemnidad que esta celebración propiamente representa. Mencionamos con nuestro amado el pastor Alexander cómo las celebraciones que Levítico 23 nos anuncia, cada una de ellas tiene un tiempo determinado, un propósito determinado, y cumple una labor fundamental en el texto bíblico porque nos indica los tiempos de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Es decir, no estamos celebrando la fecha de la independencia de un país, no estamos celebrando algo así. Estamos celebrando la cartelera del cielo, los tiempos de Dios. Ayer una de las preguntas que tuvimos en los mensajes fue: ok, está bien que mencionemos Levítico 23, pero ¿qué hay de esto en el Nuevo Testamento? Muchas personas tienen esa situación. Esto es del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo Testamento. Yo creo que es muy importante que tengamos claridad en algo, hermano Camilo. Primero, la Biblia significa libros, Bibles, libros, 66 libros, no separan la unidad del cuerpo de Cristo en dos partes. La Biblia típicamente está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero la Biblia es un solo libro compuesto por 66 libros. Qué interesante. Un libro compuesto por 66 libros. Entonces la pregunta puntual fue: ustedes hablaron de Levítico 23, donde señala las fiestas solemnes, pero ¿qué hay de esto en el Nuevo Testamento? Déjenme por favor llevarlos al libro de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 29, vamos a hablar precisamente del Pesaj. Vamos a hablar precisamente de la Pascua, la fiesta del Pesaj, que es un cuadro de la obra de Cristo precisamente en la cruz del Calvario. Es un cuadro de la redención por la sangre del Cordero. El pastor Alexander lo explicó muy detenidamente y de verdad solo quiero complementar este punto diciendo que es la fiesta de redención por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que derramó esa sangre en aquella cruz, su sangre por el perdón de mi pecado, de tu pecado. Libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está representada la fiesta de Pesaj, está hablando del tiempo de la Pascua. El libro de Éxodo, en el capítulo 12, describe el tipo de sacrificio que se cumple en Jesucristo. Y ahora, atención, para los que me preguntan por el Nuevo Testamento, primer libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 7, dice puntualmente, leo esta palabra: limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, aquí está hablando, porque nuestro Pesá, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Es decir, que en Cristo, en el Pesá, se cumple esta celebración tan importante, porque Cristo es el Cordero de Dios sin mancha, que nos rescata y nos lava a través de su preciosa sangre. Allí está entonces la respuesta para quienes preguntaron dónde está Pesá en el Nuevo Testamento. Muy claramente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero entrar con Diego también en el tema de lo que estamos hablando. Ayer tocamos muy breve, Diego, el tema de poder hablar acerca de lo que pasó en Egipto, en sí con el pueblo israelita y la orden que se les fue dada a ellos para que cubrieran sus puertas, Pastor Roberto, sí, correcto. Del Cordero de sangre. Y hay algo tan importante en eso, porque regresamos a Juan capítulo 1, verso 29, donde la palabra de Dios nos dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vamos a Apocalipsis, a Revelaciones, la palabra de Dios nos enseña y nos habla y nos dice cuando cuando Juan tiene la oportunidad de estar allí, él ve y dice, el único que es digno, y los ángeles cantan, digno es el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Y podemos entrar mucho más en ese tema, pero el tema de hoy de Pesá es algo importantísimo para lo que queremos hablar y para lo que queremos entender en sí acerca de Pesá. Entonces, el pueblo israelita es instruido a llevar en orden, Diego, una orden súper importante de cubrir su casa con la sangre del cordero. Entremos un poco más acerca de esto, Diego. Sí, hermano, ¿puede repetir la pregunta otra vez? Estoy teniendo problemas de audio aquí donde estoy. Ok, muy bien. Estamos hablando, vamos a entrar un poco más en tema en sí, en lo que es el punto esencial en Egipto, del pueblo israelita, del pueblo judío, y quiero que expliques un poco más acerca de esto, en lo que sucedió allí. Amén. Bueno, como sabemos, la palabra Pesaj es una palabra hebrea que significa pasar por alto o pasar sobre él. Y está haciendo una alusión a la protección que Dios dio al pueblo de Israel en el territorio de Gosén, cuando el ángel destructor pasó por la tierra de Egipto para dar muerte a todos los primogénitos, desde el hijo de Faraón hasta el primogénito de los animales. Sabemos nosotros que Dios en Éxodo capítulo 11 anuncia a su siervo Moisés la última plaga. Es el clímax de todas las plagas que Dios enviaría como juicio a la nación egipcia. Y entonces, primeramente Pesaj es protección. Por medio de la sangre del cordero que había que inmolarse, conforme establecido en Éxodo capítulo 12, verso 5, que era parte de lo que estaba hablando el pastor Roberto. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas, y que lo han de comer. Entonces, primeramente, es protección contra el ángel destructor, el ángel de la muerte que fue enviado a Egipto para el juicio. Nosotros también debemos entender que Pesaj tiene un significado de reparación. En hebreo se le conoce como tikkun. Reparación en el sentido de que los sabios de Israel dicen que una de las razones por la cual vino el exilio en Egipto fue el desprecio que se hizo al justo José. José, el hermano o hijo de Jacob, y cuyos hermanos pues vendieron a Egipto por 20 monedas de plata, y finalmente el sufrimiento del justo que pasó en Egipto pues vino ahora a tener repercusiones en el pueblo de Israel durante estos 430 años que estuvieron exiliados, esclavos en Egipto. Entonces, Pesaj es una reparación
del desprecio hacia el justo. Amós, capítulo 2, verso 6, nos dice que una de las razones por la cual Dios juzgaría al pueblo de Edom es porque han vendido al justo, por dinero. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primeramente, para nosotros en el Nuevo Testamento, el justo, el santo, nuestro maestro, nuestro Señor Jesús, Rabeno Yehoshua o Yeshua HaMashiach, como se le quiere llamar, es nuestro justo. Él sufrió por nosotros, y el desprecio del justo por la misma nación de Israel ha causado salvación hoy en los gentiles. Pero tenemos que saber que cuando el justo no está en la tierra, cuando el justo no está en la generación, viene destrucción. Entonces, Claro. cuando ellos remueven a José de la promesa, porque vemos cómo Jacob reacciona, principalmente porque el legado de la nación de Israel ahora caería sobre José, y al estar muerto, conforme a la versión de los hermanos de José, pues todo se viene abajo. Amén. Entonces todo esto causa confusión, causa una parálisis dentro de los propósitos y planes de Dios, no sabiendo que Dios estaba de todas maneras cumpliendo su propósito con José y con el pueblo de Israel en Egipto. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento entendemos que hay que internalizar al justo, es decir, hay que tener dentro de nosotros al justo. En la Pascua es dado como mandamiento comer del cordero. Es decir, la reparación del justo, la reparación del testimonio del justo, no solo es en el sentido filosófico, no solamente es en el sentido de cualquier otra forma, sino que hay que internalizar las enseñanzas y el conocimiento del justo, del tzadik, en nosotros. Por eso nosotros decimos hoy que Cristo vive en nosotros, que Jesús vive en nosotros, no en el sentido mágico, filosófico, sino en el sentido de que la manera como sabemos que nuestro Mesías vive en nosotros es porque hemos comido su carne y hemos bebido su sangre, tal y como Él nos enseña en Juan capítulo 6. Él nos dice de la siguiente manera, déjenme buscarlo por aquí, Juan capítulo 6, versos 53 al 56, dice: Jesús les dijo, de cierto, digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y después dicen que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es esto? Esto es una internalización. Cuando el cordero se da como un sacrificio, y tenemos que recordar también que uno de los episodios donde también se inmola un animal para cubrir una muerte es precisamente cuando se vende a José a los ismaelitas. Ellos tuvieron que matar a un macho cabrío, rociaron la sangre de este animalito en la túnica de colores de José, y así fue como enseñaron a Jacob que él había muerto. Entonces, esa es la muerte que ahora es traído a pesas, y que cuyo cordero tiene que ser inmolado, y la sangre usada, y no solo eso, ahora tiene que ser ingerido. Y esa es la forma como entendemos nosotros en este tiempo, en el nuevo pacto, en el Brit Hadasha, que nuestro Mesías hoy no solamente tiene que ser comprendido intelectualmente, sino que tiene que ser internalizado. ¿Para qué razones? Bueno, la primera razón es porque al internalizar el conocimiento y las enseñanzas de nuestro Mesías como Cordero Pascual, nosotros estamos haciendo un cambio personal. Claro. Seguramente Pesas también trae un cambio familiar, porque nosotros podemos ver ahí en Éxodo que uno de los mandamientos de Dios es que pasen este conocimiento, este legado a los hijos. Sí. Precisamente en Pesas los niños preguntan ¿qué hay de diferente esta noche a las otras noches? Entonces, al traer ese cambio familiar, trae un cambio comunitario, y finalmente Dios lo quiere, un cambio mundial. Diego, adelante, perdona, nos perdimos un momentico. Sí. Adelante.
Sí, entonces al internalizar el conocimiento de nuestro Mesías, básicamente estamos trayendo un cambio personal, Claro. familiar, comunitario y conforme el Mesías lo dice, finalmente mundial, a todo el mundo. Y esa es la manera como nosotros sabemos que hemos salido del Egipto, que es una representación del mundo, la esclavitud del pecado, y que hoy salimos de las limitaciones, como dice Gálatas capítulo 5, hemos sido llamados a libertad. Solo que no usemos la libertad para la ocasión de la carne, sino para hacer la voluntad de Dios, y que finalmente podamos decir, como en hebreo se dice, Hag Purim Sameach, que tengan una feliz Pascua. Qué tremendo, Diego. Me gusta mucho cómo lo explicaste, porque en sí lo que estamos hablando en ese mismo punto es de la identidad como hijos de Dios, y de poder entender, como tú lo dijiste hace unos minutos atrás, de la familia, de poder entender que en la familia hay un gran gozo, y la identidad que tenemos que tener en esta fiesta, que comienza una vez más una gran celebración. El mismo Éxodo capítulo 1 nos habla, capítulo 12, verso 2, dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, enseñándoles a ellos una identidad, Pastor Roberto, extraordinaria acerca de este gran tiempo de celebración. Sí, muy interesante lo que nos está enseñando nuestro hermano Diego, porque realmente el propósito es objetivamente enseñarle a toda nuestra comunidad. Todos, como tú lo decías, tenemos que aprender de estas grandiosas celebraciones que el Señor dejó determinadas a través del texto. Ahora, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 10, dice la palabra: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Y esto es supremamente importante, porque nos está determinando identidad. ¿Quiénes somos nosotros hoy? Dígalo conmigo: somos hijos de Dios. Claro. De tal manera que como hijos de Dios tomamos la palabra, y lo vimos ya en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, y traemos esa palabra. Me encantó de la palabra que el hermano Diego mencionó: interiorizamos esa palabra, es decir, vivimos esa palabra, es decir, la palabra es mía, se hace verbo, dice Juan, y se hizo verbo, el verbo se hizo carne. Y hablamos cómo la Pascua determina precisamente esa identidad del cristiano. En primer libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 7, hablamos que Cristo es nuestro Pesá, que Cristo es nuestra Pascua, es decir, que Él hizo sacrificio por todos nosotros. Por lo tanto, en la identidad como hijos de Dios celebramos este tiempo maravilloso de Pesá. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Y Filipenses capítulo 3, verso 10 nos dice: y la participación de sus padecimientos de conformidad a su muerte. ¿Qué nos indica todo esto? Los días de Pascua, que significa los panes sin levadura. Es muy importante. Yo quisiera que el hermano Diego nos compartiera sobre este punto. Sí. ¿Cómo es de importante en la celebración de Pesá? Hablamos de la levadura. ¿Y qué es la levadura? La levadura es algo que se incorpora, es una sustancia que se incorpora a la masa para que al preparar el pan, básicamente, para entenderlo de esta manera, en mi ejemplo práctico, al prepararle el pan con la levadura, hace que esa masa pueda crecer. Y la Biblia nos enseña que es importante que nosotros saquemos toda levadura, es decir, aquel presunción, aquel egoísmo de cada hombre cuando nos sentimos que somos más que los demás, cuando creemos que somos más que otra persona, o somos de mejor nación, o de mejor país, o tengo documentos, o soy esto, o tengo estos títulos. Y el Señor dice: es importante que te quites la levadura. Pesá nos está enseñando cómo es importante que, dice en 1 Corintios 5, 7, en el verso 11 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
como soy sin levadura. Así es que la identidad que tenemos como cristianos al celebrar el tiempo de Pesaj es que nos retira toda esa contaminación, todo ese concepto del pecado, todo ese egoísmo, todo ese yo. Nos da una nueva identidad. Y nos da la identidad en Cristo, es decir, la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Y saben, hay algo que a mí me encanta en las Escrituras y es ver a nuestro amado Señor Jesucristo en humildad. El Señor dice, sean humildes. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 16 y en el verso 12, dice la palabra, limpiad pues la vieja levadura. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos. Y esto es muy importante porque el Señor quiere que en la fiesta de Pesaj, y hermano Camilo, y este es el centro de Pesaj, limpiemos toda esa vieja levadura. Hay una frase que yo repito con mucha frecuencia. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Quita toda esa levadura de tu cultura. Saben, estamos en los Estados Unidos de América y muchas de las personas hispanoamericanas, latinoamericanas que residimos en esta nación, queremos vivir en esta nación con la levadura de nuestras naciones, es decir, como la cultura de nuestras naciones, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Pero en este país, toda esa levadura de nuestras naciones, tenemos que quitarla para ajustarnos a unas leyes, a un idioma, a una cultura nueva. No para que seamos imitadores de esta cultura, porque precisamente en este tiempo, hermano Camilo, y lo compartíamos aquí extra micrófono, entonces el mundo celebra una serie de fiestas que nada tienen que ver ni con Pesaj ni con la Biblia, y que esas tradiciones del mundo, de nuestros países y de esta nación, se mezclan y forman una nueva cultura de cosas que nada tienen que ver con lo que la palabra nos está indicando. Por eso la identidad del cristiano es tan importante. Por eso cuando hablamos de las celebraciones solemnes, y por eso, permítame hermano Camilo que yo insista tanto, por eso cuando Levítico 23 nos habla de las fiestas solemnes, es tan importante que la iglesia las celebre, porque como lo mencionaba ahora el hermano Diego, nuestros hijos aprenderán de ese principio de vida para que su levadura, la levadura del hombre, esté fuera y podamos tener un Pesaj de gloria y de victoria, recordando que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Amén, así es. Y en ese mismo tema quiero que Diego nos hable mucho más acerca del pan sin levadura. Decías tú, Pastor Roberto, que querías que Diego hablara un poco más acerca de esto, porque hay tanta importancia en esto de la celebración y lo que viene, y podemos estar aquí casi todo el día hablando de esta celebración porque es algo extraordinaria. Sí. Lo que el Cordero de Dios significa, Diego nos lo estaba explicando, cómo representa en sí algo extraordinario para nosotros, y ya eso lo sabemos, pero hay un poco más de entendimiento, Diego, en esta celebración que quiero que nos compartas. Bueno, en sí la fiesta de Pesaj va intrínsecamente relacionado con la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días. Nosotros sabemos que Pesaj es la celebración, es una celebración solemne de la salida del pueblo de Egipto, como Dios lo hizo. Es un festival, es una fiesta solemne de 8 días, que se celebra desde el 15 del mes de abril hasta el día 22 del mismo mes. Este año cae desde el 10 de abril hasta el 18 de abril y conmemora, como ya lo he dicho, la emancipación, la libertad de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto. Entonces, una de las razones por la cual se pide hacer pan sin levadura es por la razón de que se le conoce como pan del pobre, lechem oni, el pan del pobre, por la razón de que recuerda que los israelitas eran esclavos, y la levadura era un lujo en Egipto,
y tampoco había tiempo para estar esperando que el pan fermente. Claro. Yo no sé si a ustedes les ha tocado hacer la matza, que es el pan sin levadura, Sí, señor. Sí. pero la manera como se hace es una manera rápida. Uno no puede dejar que la masa esté expuesta al ambiente por mucho tiempo, sino que inmediatamente uno mezcla el agua con la harina y el aceite de oliva. Uno inmediatamente tiene que arrojar la tortilla, ¿verdad?, que es de la masa, hacia las brasas o hacia una piedra caliente, da unas 2 vueltas y se saca y ya está. La masa preparada para Pesaj. Durante la celebración de Pesaj, uno tiene que partir el pan tal y como nosotros lo hacemos cuando celebramos lo que comúnmente llamamos la Santa Cena. Ujú. Se parte el pan y una parte de ese pan se tiene que esconder. Se esconde y se le dice a los niños, precisamente como ya lo hemos dicho, esta es una fiesta familiar y el involucramiento de los niños, de los jóvenes, de la nueva generación dentro de la celebración de la Pascua es muy importante porque son los niños los que tienen que encontrar esa mitad del pan y traerlo a la persona que está presidiendo, al padre de familia en este caso, traerlo y mostrarlo y así ellos puedan comenzar a preguntar sobre esa noche, por qué esa noche es diferente a las demás. Ahí mismo en Éxodo podemos nosotros encontrar la razón por la cual esa noche es diferente. Cuando hablamos de Pesaj, ya lo hemos dicho, estamos hablando del Mesías, estamos hablando del justo, de nuestro Señor, tal y como Juan el Bautista lo reconoce allá en Juan capítulo 1, verso 29, como el pastor Roberto lo ha dicho anteriormente. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Allí en Éxodo capítulo 12, verso 26 y 27 dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, está hablando los padres, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestros casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es decir, el pan sin levadura, aparte de representar las aflicciones del pueblo de Israel, aparte de representar todo el sufrimiento, no solo el pan sin levadura, tenemos también otros componentes de lo que comúnmente se conoce el ceder de Pesaj, que es las hierbas amargas, el agua con sal y otros ingredientes dentro del ceder de Pesaj. Pero la matzah, el pan sin levadura, es precisamente el cuerpo de Cristo, tal y como Él nos enseña en la celebración de la cena. Representa el cuerpo de Cristo libre de toda impureza, libre de todo pecado, que al ser partido y ser escondido, dando a entender que tendría que morir y ser sepultado, después es encontrado por los niños, es encontrado por las generaciones nuevas, es encontrado por aquellos que todavía no le conocen. Por eso la importancia de pasar este conocimiento a las nuevas generaciones. Y a mí, en lo particular, me da mucho gusto escuchar que hay un despertar en la búsqueda del conocimiento de los orígenes de nuestra fe cristiana, de dónde se origina. Cuando Jesús se sienta con sus discípulos aquella noche para celebrar esta fiesta solemne del Pesaj, él dice, y yo creo que ayer también lo estuvieron comentando ya, ahí en Lucas capítulo 22, verso 14 en adelante, Jesús expresa algo muy importante, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta Pesaj, antes que padezca. Y luego más adelante, en el verso 17, dice, y tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y ahí está el pan sin levadura. Amén. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ese cuerpo era un cuerpo santo, un cuerpo justo, que sufrió tal como José sufrió. Precisamente José es un tipo del Mesías. Él fue vendido, él fue rechazado por sus hermanos, fue
hecho esclavo, pero finalmente es elevado, es exaltado. Lo mismo con nuestro Mesías, él fue despreciado por su mismo pueblo, fue llevado a la cruz, fue muerto, fue sepultado, pero sabemos que al tercer día resucitó. Y la razón por la cual él resucitó fue porque su vida es la vida ejemplar que todos nosotros tenemos que seguir. Esa es la masa sin levadura. Ese es el pan que necesitamos comer, como ya habíamos dicho, y como el pastor Roberto también mencionó, y creo que usted también, hermano Camilo, 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Y también el apóstol Pablo usa este término a los Gálatas, hablando acerca del pecado, hablando acerca del egoísmo. ¿Qué es lo que hace la levadura en el pan? Bueno, la levadura solamente aumenta el tamaño del pan, no aumenta la cantidad de harina, no aumenta la cantidad de carbohidratos, solo infla el pan. Y eso de inflar el pan es precisamente una representación del egoísmo, del orgullo en las personas que pues se creen faraones, se creen dioses, se creen señores en este mundo. Y es faraón precisamente es un pan leudado. Faraón representa el orgullo del hombre, lleno de pecado, lleno de orgullo, que se atreve a preguntar, ¿y quién es ese tal Dios? ¿Quién es ese tal Jehová que quiere que ustedes vayan y le sirvan al desierto? Wow. Entonces, esperemos que a través de esta fiesta podamos entender la importancia de quitar el pecado, la vieja levadura de nosotros, y podamos finalmente hacer la voluntad de Dios tal y como Él nos lo pide, porque recordemos también que en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, cualquier casa, cualquier familia que tuviera levadura era cortado del pueblo inmediatamente. Entonces es tan serio que nosotros vivamos una vida sin levadura y podamos ser honestos, tal y como somos, ni nos inflemos, ni crezcamos más que los demás, sino que seamos honestos, seamos quienes somos delante de Dios, y Él nos ayudará a quitar toda levadura, toda vieja levadura que no nos esté ayudando a cumplir con el propósito de nuestro Dios. Así es, Diego, y con ese mismo tema queremos llegar también a nuestra parte número 2 del día de hoy, Pastor Roberto. Diego, ¿cómo pasa el tiempo de rápido cuando estamos aprendiendo? Tenemos una gran cantidad de amigos que nos están viendo en este momento por el internet, por YouTube y por Facebook, y queremos saludarles y bendecirles, darles las gracias también por estar en conexión con nosotros. Quería tocar este punto antes de que nos despidamos, Pastor Roberto, y en sí lo hemos tocado en casi todos los programas que hemos tocado, el tema de Israel. Qué importante es entender todas estas cosas. Así es. Como muchas personas en la iglesia han pasado tiempo y nunca han aprendido nada de esto, sino que para mí, es algo feo escuchar a una persona decir Happy Easter, escuchar esas palabras de o Happy Halloween y todas esas cosas, especialmente el Easter en lo que estamos hablando. Qué feo es escuchar eso de una persona cristiana, porque lo que nos está diciendo es: yo no conozco, o a lo mejor mis ojos no están abiertos a ese entendimiento hasta el momento, y es algo bien triste porque los recursos están, el Espíritu Santo de Dios está hablando, y como hijos de Dios tenemos que abrir nuestros ojos para ver el entendimiento de Dios en nuestra vida, de lo que Él nos está queriendo decir. Así que la siguiente vez que alguien le diga Happy Easter, diga no. Y trate más si es un hermano en la fe. Especialmente porque estamos hablando de que el Easter, por supuesto, no tiene que ver nada. Estamos hablando de que los babilónicos celebraban la reina del cielo, hacían un ayuno de 40 días antes de Easter, donde no comían carne, no comían pan. O sea, recuerda que el enemigo siempre trata de imitar mucho de lo que las celebraciones de Dios tienen para tratar de confundir a las personas. Y solo para mí, solo el pensar que un conejo coloca huevos, pues ya es decir, bueno, esto es un mito, claro. Esto es algo feo. Hay algo muy interesante, y Camilo, para lo que estás mencionando, ¿sabes? Cuando tú le preguntas a las gentes en tu entorno, hablemos de la gente en nuestra fe, uno de los sueños que tú tienes, ¿qué sueño tú tienes como cristiano? Y la respuesta en su gran mayoría, no voy a decir el 100%, pero una gran mayoría, casi que un 99.9%, mi sueño es ir a Israel. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿qué te interesa tanto ir a Israel si no crees en la celebración de las fiestas solemnes? Claro.
Porque entonces es una contrariedad. Yo anhelo, escucho con frecuencia, mi sueño es visitar Israel. Y yo te pregunto, ¿necesitas visitar físicamente Israel cuando la Escritura, toda ella, nos habla del pueblo de Dios, de Israel y de toda la comunidad? Entonces, esto es bien interesante porque definitivamente hay una palabra que debemos sincronizar, hermano Camilo, y tal vez presentarla en un tema exclusivamente, y es la palabra asimilación. Ajá. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, se asimila como se asimiló el pueblo de Israel precisamente a la cultura judía, a la cultura babilónica, a la cultura egipcia. Muchos de los escogidos del pueblo de Israel, fíjate, esto es interesante, hermano Diego, muchos de ellos no cumplieron con este mandato de colocar la cobertura de la sangre del cordero en las puertas. Sí. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Eso significa que cuando viene la justicia de Dios, pues muchos de ellos también murieron. Ahora, cerrando este punto, y gracias por la invitación, el pueblo de Israel comió el cordero de la Pascua con los panes sin levadura. Era el tema que el hermano Diego muy bien nos está explicando, y esto se hacía durante 7 días. Y yo solo quiero resaltar que cuando vamos a la fiesta de Pesá, y seguro que tendremos la oportunidad de compartirlo en otro programa, la fiesta de Pesá, como cada una de las fiestas solemnes, tiene un proceso, tiene un protocolo, Sí. tiene un orden. Y ese orden es extraordinario. Y cuando nosotros hemos celebrado el Pesá, o por lo menos cuando lo celebramos la primera vez, nos tomamos el tiempo de tomar un manual de cómo celebrar Pesá, cada uno de sus ingredientes. Y me pareció tan interesante que uno de los acápites del punto allí es: se debe limpiar la casa, es decir, mi casa físicamente hablando, de todo lo que tenemos en la alacena que contenga levadura. Ajá. Y entonces empezamos a revisar cuántas cosas tenemos en casa, no solamente el pan, que tienen levadura. Y una de los reglamentos, si me permiten la expresión, del Pesá es que toda nuestra casa, físicamente hablando, se debe limpiar de levadura. Y tuvimos que sacar muchas cosas que hay en la alacena, limpiarlo físicamente. Esto dice la enseñanza durante los 7 días, pero atención, tipológicamente lo que nos está indicando es que de igual manera de nuestra vida espiritual debemos retirar todo aquello que contiene levadura, es decir, el pecado. Tenemos que limpiar completamente nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma de lo que significa pecado, para que podamos celebrar el tiempo de Pesá, el tiempo del Cordero, con una completa limpieza espiritual. Es decir, que toda esa levadura, me gustó la frase que utilizó el hermano Diego, la levadura infla. Ajá. Y desafortunadamente hay muchos inflados. Y repito, inflados en el sentido del ego, y el yo. El yo puedo, el yo soy más, el yo soy más importante. Esa levadura, el Señor dice, esa jactancia, necesitas quitarla. Uh-huh. Así es. Diego, ¿algunas últimas palabras para el programa de hoy? Bueno, yo solo quisiera hacer énfasis en lo que es ingerir, en lo que es el comer y el beber, comer la carne del Mesías y beber la sangre del Mesías, que es finalmente la enseñanza que nuestro maestro nos da cuando él empieza a hablar de comer mi carne y beber mi sangre. Muy importante que nosotros entendamos que creer en Jesús no es un acto solo imaginativo o que está dentro del pensamiento del hombre, sino que va más allá, sino que significa comer, internar las enseñanzas de nuestro maestro, y para ello debemos estudiar su vida, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él nos enseñó, qué fue lo que enseñó a los primeros discípulos, a los apóstoles, qué es lo que ellos nos enseñan, y podemos mirar cómo el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo usan la enseñanza, usan esta festividad de Pesaj para enseñar a la iglesia la importancia de entender que nuestra Pascua, que nuestra Pesaj, que nuestro Cordero es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Y para ello nosotros debemos entonces saber qué es esa enseñanza. Cuando nosotros comemos un alimento, vamos a decir que esta mañana desayunamos tocino, ¿verdad? O desayunamos algún otro alimento, un sándwich. Ese sándwich va a entrar a nuestro sistema digestivo
y nuestro organismo va a absorber todos los nutrientes de este sándwich. Y finalmente esos nutrientes van a pasar a nuestro torrente sanguíneo y esos nutrientes estarán en todo nuestro ser y así seremos uno con el sándwich. Pues precisamente comer del cordero y beber de la sangre del Mesías es precisamente eso, pasar todo ese conocimiento, todas esas enseñanzas a nuestro ser y poder finalmente reflejar el Mesías mismo, el propósito del Mesías, el propósito de traer redención, de traer salvación en nosotros. Y eso se manifiesta cuando nosotros hablamos de la verdad, cuando hablamos de este conocimiento que por muchas razones ha estado restringido por el sistema religioso, por el sistema del mundo, que sabemos nosotros es plan del enemigo de nuestras almas. Pero gracias a Dios porque se están abriendo estos espacios donde podemos hablar con libertad para enseñar acerca de estos temas tan importantes de las fiestas solemnes, y yo creo que durante todo el año vamos a estar hablando de esto. Acaba de pasar Purim, una fiesta también muy importante. Escuchaba al pastor Roberto, me parece que él daba una explicación hablaba con alguien que no sabía dónde estaba Purim en la Biblia. Entonces, pero ahí está Purim en la Biblia, ahí está Pesach en la Biblia, está Shavuot, está Sukkot, está Hanukkah, todas estas fiestas increíbles que aportan una enseñanza profunda acerca de nuestro Mesías, porque todos apuntan a él. Amén. Es muy, muy importante. Entonces, sigamos comiendo de nuestro Pesaj, sigamos bebiendo de esa sangre que se derramó en el sentido simbólico de llegar a ser uno con el Mesías, de tener esa unidad y poder proclamar juntos el Evangelio, las buenas nuevas a toda la humanidad y traer un cambio muy pronto a este planeta y que esperemos pronto en nuestros días venga a nuestro Mesías como Él lo prometió. Amén, Diego, muchas gracias por esas hermosas palabras de bendición y en verdad de entendimiento para el público que nos están viendo, que en verdad nos están pidiendo, como tú dices, estos videos para aprender más, para crecer más, para comer más de la palabra de Dios, y nos los están pidiendo en una gran manera por el internet. Así que quiero agradecerle, Pastor Roberto, Diego, por sus tiempos y bueno, será hasta la próxima vez cuando hablemos un poco más acerca de este tema de Pesaj. Esperamos que estos videos sean de gran bendición para su vida. Muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos este programa recordándoles que es un gran privilegio servir al Señor Jesucristo. Bendiciones.